Listo. Hola, ¿se ve? ¿Se ve la diapositiva? Sí, doctor, sí se ve. Ya. Listo. Vamos a comenzar con la práctica de sistema respiratorio, ¿no? Cavidad, vamos a comenzar con la cavidad nasal. ¿Te acuerdas cómo se dividía la cavidad nasal? ¿Cuántas partes tenía la cavidad nasal, te acuerdas? Tenía tres partes: un vestíbulo, una porción respiratoria y una porción de región olfativa. La parte vestibular ya hemos visto que era un epitelio plano estratificado, ¿cierto? En cambio, la parte respiratoria tenía una porción respiratoria, como su nombre mismo lo dice, con un epitelio respiratorio. Y la parte olfativa tenía un epitelio especializado. ¿De acuerdo? Ya sabemos cómo es el epitelio respiratorio, ¿te acuerdas que lo hemos repasado? Un epitelio certificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, ¿correcto? Y la mucosa de la región olfatoria también es un epitelio pseudostratificado, cilíndrico, ciliado, pero con cilios especializados, pero sin células caliciformes. O sea, en este epitelio de la mucosa olfatoria vamos a encontrar 4 células. Puedo repetir, el epitelio olfatorio es un epitelio cilíndrico ciliado, pseudostratificado, sin células caliciformes, pero estos cilios son especializados, no son cilios diferentes, son cilios diferentes al del epitelio respiratorio, que era su función de barrer con las bacterias junto con el moco. Eso se llamaba la barrera mucociliar. Pero el epitelio respiratorio tiene cilios, el epitelio olfatorio, perdón, tiene cilios, pero estos cilios son cilios especializados. ¿Cuál es la función de estos cilios? La función va a ser de captar los olores. Son cilios muy diferentes a los cilios de las células cilíndricas del epitelio respiratorio. ¿Hasta ahí me ha comprendido? ¿Sí? ¿Alguien que se ha perdido, por favor, me puede levantar la mano? ¿Alguien que se ha perdido? Todo bien, ¿no? Nadie se ha perdido, ¿cierto? Sí, doctor. Listo. Entonces, este epitelio olfatorio va a tener 4 tipos de células, a diferencia del epitelio respiratorio. Va a tener células olfatorias, que son las células bipolares, va a tener unas células de sostén y va a tener unas células basales y unas células de cepillo. En nuestra lámina no vamos a poder ver las células de cepillo, vamos a poder ver las células basales de sostén y las olfatorias, pero las vamos a ver entremezcladas.
como un epitelio pseudoestratificado. Este es el epitelio de la mucosa olfatoria. Si se dan cuenta, este es el epitelio cilíndrico pseudoestratificado sin células caliciformes. No tiene células caliciformes. Y estos cilios son cilios especializados, como en este caso. Estas es el epitelio olfatorio. Acá están los tres tipos de células. Las células de sostén o sustentaculares, las células bipolares, que son las células especializadas, y las células madre. Esos tres tipos de células y las células de cepillo, que no lo vamos a poder ver, están mezcladas en este epitelio. Luego en la submucosa tenemos unas glándulas olfatorias. Estas son las glándulas olfatorias o las glándulas de Bowman. Que su función cuál va a ser secretar moco. Y en la parte profunda vamos a los nervios olfatorios. ¿Te acuerdan cómo eran los nervios? Esos son axones. Axones. Tejido nervioso. ¿Así correcto? Sí, Esta doctor. mucosa tiene su membrana basal, que es muy delgada, una lámina propia donde encontramos a los linfocitos, capilares, vasos sanguíneos, y en la submucosa que encontramos a las glándulas de Bowman. Y en el fondo de esta mucosa encontramos a los nervios olfatorios, para luego limitarse y contigua con el hueso. ¿Y qué hueso sería? Sería el hueso etmoides. Es un hueso craneal. Miren, esta es una cavidad nasal. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Acá tenemos que aplicar nuestros conocimientos de la primera parte de histología, ¿se acuerdan? ¿Qué tejido es este? Arriba se ve el epitelio, ¿no? No, ese tejido que estoy marcando en rojito, ¿qué sería? O Ah, este. ¿Te acuerdas? Que era un tejido, que era parece así, hueso. parece hueso, exacto, este es hueso. Ujú. Entonces, la mucosa la mucosa nasal está en contacto directo con el hueso, ¿correcto? No va a haber una, no va a haber como en el tubo digestivo o con el mismo epitelio respiratorio en la tráquea o en los bronquios, una capa de músculo, no lo va a haber. La mucosa es esto. Estoy marcando con rojito, esto es la mucosa. ¿Te acuerdas cómo era la mucosa? Se constaba de epitelio, Un tejido. una Un tejido. lámina No, basal el epitelio más tejido conectivo laxo. y una lámina propia. Hay una lámina propia. Claro, Sí. entonces, esto hasta acá donde están las bolitas, estas bolitas viene a ser la mucosa. ¿Qué epitelio tiene? Ya sabemos, el epitelio respiratorio, el epitelio plano, estratificado, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Es el epitelio respiratorio. La lámina propia que está por debajo de la mucosa, perdón, la membrana basal, y luego la lámina propia que encontramos a tejido conjuntivo laxo, que tiene linfocitos capilares y tiene vasos linfáticos. Hasta acá es la mucosa, ¿correcto? Mire cómo recorre toda la mucosa. Hasta acá. ¿Lo vieron? Listo. Ya tenemos la mucosa descrita. Luego tenemos una submucosa. La submucosa es muy delgada, pero tiene una particularidad la submucosa en la cavidad nasal, que tiene muchos vasos y muchas glándulas. La submucosa. Vasos y glándulas. ¿Y por qué es importante esto? Cuando nosotros respiramos, el aire entra por acá.
Al entrar el aire, la función de la cavidad nasal va a ser tres funciones. Me calienta el aire, me humedece el aire y retiene el polvo. ¿Cómo retengo el polvo? Con los pelitos que están en el vestíbulo nasal. ¿Cómo caliento el aire? Lo caliento con los cornetes que son en forma de turbí, que son en forma de laberintos. Los cornetes no son unos lugares que son amplios, son lugares en forma de laberinto. La turbulencia que el aire pasa en los cornetes, que son en forma de laberinto, va a hacer que el aire se caliente. El aire se caliente el aire. ¿Y cómo se humedece el aire? Por justamente el moco que va a secretarse por estas glándulas. Eso hace que el aire se humedezca, se caliente por las turbulencias. Pero también hay una particularidad. La sangre debe tener una temperatura alta. La sangre se comienza a, a calentar y se comienza a hacer bastante irrigación en las fosas nasales. El aire, la sangre también se calienta, ¿correcto? ¿Y por qué es importante esto? Porque el aire tiene que estar caliente para que pueda llevar a mi faringe. ¿Mi faringe qué epitelio tiene? Un epitelio polistratificado, plano, no queratinizado. ¿Qué pasaría si yo estoy resfriado? Hay demasiado moco. Si hay demasiado moco, se obstruye la entrada de aire. Hay demasiado moco. ¿Qué pasa cuando ustedes se resfrían, chicos? Tengo tanto moco que no puedo respirar por la nariz. ¿Por dónde respiro? Por la boca. Y si respiro por la boca, ¿cómo entra el aire a mi garganta? A mi epitelio plano estratificado no queratinizado. Ingresa el aire frío, ingresa seco y con polvo. Aire que no pasó por las fosas nasales. ¿Y qué le pasa a mi faringe? Se inflama. Se inflama la faringe. ¿Ya? Se inflama la faringe. ¿Listo? Entonces vemos justamente que acá hay en la submucosa hay una vasta cantidad de capilares. Hay muchos capilares. Luego la submucosa, a diferencia de los otros epitelios que hemos visto, se contacta con el hueso. Con el hueso. Acá está hueso. ¿Qué tipo de hueso es? ¿Qué opinan? ¿Qué hueso es? ¿Esponjoso? Acá está el esponjoso. Este es el esponjoso. Compacto, doctor. Compacto, ¿no? Esto es cavidad nasal. Resumiendo, cavidad nasal tiene una mucosa y una submucosa y ya se conecta con el hueso. La mucosa tiene el epitelio, lámina basal, lámina propia. Ya sabemos lo que tiene cada uno. Y la submucosa tiene mucha cantidad de capilares, inmensa cantidad de capilares, porque tiene que calentar el aire. La sangre tiene una temperatura de 37 grados, la sangre. En cambio, cuando yo estoy en Cerro de Pasco, o estoy en Lima en agosto, en Miraflores, en la madrugada, a las 12 de la noche, por ejemplo, me fui a una fiesta en Miraflores, y me voy a la madrugada a mirar el mar, estoy a estoy a 8 grados en Lima. O sea, ese aire ingresa a 8 grados. ¿Y cómo se calienta? Porque la sangre tiene una temperatura de 37 grados. Los grandes capilares de sangre que están en la submucosa hace que el aire se caliente. ¿Correcto? Las, los, los cornetes que son en forma de laberintos hacen que las turbulencias, que el aire se caliente. Retengo el polvo con las vibricias que están en mi vestíbulo nasal. ¿Correcto hasta ahí? Listo. Avanzamos entonces. Acá está.
justamente el epitelio, la lámina basal, la lámina propia y la submucosa. Y el hueso. ¿Correcto? Esta es la mucosa olfatoria. ¿Te acuerdas que habíamos hablado? Esta es la mucosa olfatoria. Este es el epitelio. Que tenía 3 células. Las células bipolares, las células sustentaculares, las células madre y las células del cepillo. No la voy a poder diferenciar. Y doctor, ¿tiene cilios? Claro que tiene cilios, pero son cilios especializados. No son cilios como del epitelio respiratorio que me hacían de que la función de la barrera mucociliar no. Estos cilios son especializados. En la parte inferior vamos a ver a las glándulas de Bowman. Mira, acá hay una glándula, el epitelio glandular. La lámina no está muy bien la foto, pero se puede distinguir. Acá hay otra glándula. Son las glándulas de Bowman. Y en el fondo encontramos a los haces nerviosos. Acá están los haces nerviosos. Los haces nerviosos. ¿De qué nervio olfatorio, de qué nervio es? ¿Qué par craneal es? Primer par Par craneal. craneal 1. ¿Correcto? Esto es la mucosa olfatoria. Y si se dan cuenta, tiene unas terminaciones muy parecidas a lo que vamos a ver en retina. Grabes esa imagen, chicos. Es como si fuera una célula así. Ven acá. Esto es la célula bipolar con su cilo especializado. No se puede distinguir bien las otras células, pero podemos darnos cuenta que este es el epitelio olfatorio. Doctor, ¿esto no es cilíndrico? No, no es cilíndrico. Acá está una célula madre. Acá está célula madre. Me doy cuenta que la diferencia de cilíndrico y pseudostratificado por los núcleos. Los núcleos en el cilíndrico tienen una misma hilera, que van rectas. En cambio, los núcleos en el pseudostratificado van de diferente manera. Acá hay un núcleo, acá hay otro núcleo, acá hay otro núcleo, abajo hay otro núcleo, pero es una sola capa. El pseudostratificado tiene una sola capa, pero con núcleos en distintas posiciones. Esa es la diferencia entre un cilíndrico simple y un cilíndrico pseudostratificado. Eso sí lo sabían, ¿no, chicos? Sí lo saben eso. Diferencia. No hay pierde entonces. Un epitelio pseudostratificado, se dan cuenta por los núcleos, lo diferencia es cilíndrico. Y este cilíndrico, si tiene en su base, va a tener glándulas y va a tener haces nerviosos, mucosa olfatoria. No hay pierde. No hay pierde. ¿Qué va a diferenciar de la tráquea o del bronquio? Que tiene haces nerviosos. Es el truquito. ¿Correcto? Con mayor detalle, lo que son justamente el epitelio olfatorio, con la célula, acá están los cilios especializados. En estas células que vemos acá, los núcleos son desiguales, pero es una sola capa. Una sola capa. Pseudostratificado. Tiene células supracutaculares, células madre, células bipolares y células de cepillo. La membrana basal, la lámina propia. Y encontramos luego lo que son las glándulas. Las glándulas de Bowman. Y estos son los haces nerviosos. En forma claritas, haces nerviosos. Del primer palo olfatorio. Y esto es las glándulas de Bowman. ¿Y esto, doctor, por qué no es epitelio olfatorio? Veamos. ¿Tiene epitelio cilíndrico simple? No, porque sus núcleos son desiguales. Es un epitelio pseudostratificado. ¿Es cilíndrico? Sí, hay células cilíndricas. ¿Tiene cilios? Mira, acá están los cilios. Tiene cilios.
y tiene células caliciformes. Wow. Si ya tiene células caliciformes, ya no es epitelio olfatorio. Es un epitelio respiratorio. ¿Cómo se llama el epitelio respiratorio? Epitelio pseudocertificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes. Entonces, una diferencia con el olfatorio, tiene células caliciformes. 2, no tiene haces nerviosos, no tiene ramas del, fibras del bulbo, del parque del número 1, no los tiene. Entonces, ahí me doy cuenta de las dos diferencias de epitelio respiratorio y mucosa olfatoria. Pero Otra como... diferencia, la lámina basal es muy gruesa, que en nuestro caso la lámina no nos ayuda mucho, pero la lámina basal es muy gruesa. Y la lámina propia con su mucosa es muy difícil diferenciar, no se puede diferenciar entre ambos. Pero sí sabemos que hay una lámina propia donde encontramos a los linfocitos, los vasos linfáticos, y encontramos muchos capilares. Acuérdate que el aire también se calienta. El aire tiene que llegar bien caliente a los alvéolos. Por ende, va a haber muchos capilares también. ¿Cuánto de temperatura tiene la sangre? 37 grados. ¿A cuánto de temperatura respiramos? Aproximadamente a 15, 14. Mientras que voy bajando en mi árbol bronquial, el aire se va calentando. Entonces, en la submucosa voy a encontrar los capilares. Capilares, capilares. Acá hay otro capilar. Tejido conjuntivo laxo y denso también. Y vamos a encontrar unas glándulas, las glándulas traqueales. Acá sí me funciona el concepto que hablábamos de la barrera mucociliar. Acá sí hay una barrera mucociliar, que su función, ¿cuál es? La función de la barrera mucociliar es que los cilios, con el moco, que es secretado por las glándulas traqueales, forman una película de moco. En esta película de moco hay unos cilios que comienzan a moverse, como son estos. Y que al mover, ¿qué hacen? Barrer las sustancias grandes, las bacterias, y lo va a barrer en dirección hacia arriba, hacia mi glotis, para que yo lo pueda deglutir las bacterias. Esa es la función de la barrera mucociliar. Es la barrera de defensa más importante para yo poder defenderme de las bacterias y que no me cause una traqueitis, una neumonía, una infección por COVID. ¿Correcto? Y luego, después de la submucosa que tenemos al cartílago traqueal. ¿Qué cartílago es? Cartílago hialino. ¿Correcto? Acá está cartílago hialino. El cartílago hialino, sus condrocitos y su pericondrio. ¿Cuál es la diferencia en este caso? Que, la tráquea tiene un cartílago en forma de C. Esto es mucosa respiratoria. ¿Cómo sé que es una mucosa respiratoria? Células, primero núcleos desiguales. Ah, doctor, esto no es un epitelio cilíndrico simple. Claro que no. Es un epitelio pseudocertificado. Células cilíndricas, claro que sí, son células altas. Células cilíndricas. Tiene células caliciformes. Con células caliciformes. Y tiene cilios. Epitelio respiratorio. ¿Correcto? Membrana basal muy gruesa en la tráquea. Y el tejido conjuntivo laxo, la lámina propia, donde encontramos linfocitos, encontramos capilares pequeños, encontramos vasos linfáticos que no se ven. Más abajo encontramos a la submucosa con tejido conjuntivo denso. ¿Vieron? Esta es la tráquea. Esta es la tráquea. Miren. Epitelio respiratorio. Membrana basal, lámina propia, submucosa. Y luego cartílago traqueal. Y acaba con la adventicia. ¿Está? Fácil. Creo que no hay pierde en esta lámina. Si te muestran todo el cartílago gigante,
salvo que sea un bronquio principal, vas a ver si que es tráquea. ¿Correcto? Acá está nuevamente, mucosa, submucosa, cartílago, adventicio. Repetimos de nuevo, mucosa, submucosa, cartílago traqueal y adventicio. No hay pierde en esta parte. Mira las glándulas abundantes del epitelio traqueal y le va a secretar bastante moco para formar la barrera mucociliar. Los capilares que son muy grandes en la submucosa porque tiene que seguir calentando el aire se calienta. Y nutrir obviamente el epitelio, ¿no? El epitelio certificado. Mira los núcleos. Están en varias capas los núcleos, pero es una sola capa. Son células altas, células cilíndricas y tienen cilios. Epitelio respiratorio. ¿Qué es lo que va a ayudar? El cartílago. Con eso me identifico a la tráquea. La tráquea es mucho más bonita. Mira cómo está el cartílago, pericondrio, la submucosa con grandes capilares y grandes glándulas y el epitelio respiratorio con sus cilios y su membrana basal muy gruesa. Creo que no se pierden, ¿no? Todo está clarísimo. Mucho más grande el cartílago, la adventicia, el pericondrio, la submucosa, las glándulas, los capilares grandes, la submucosa, la membrana basal muy gruesa, el epitelio respiratorio. Creo que está claro ahorita, creo que no se van a perder. Luego entramos a todo lo que es el árbol bronquial. Y cuando yo voy a hacer cortes en el pulmón, voy a encontrar que el árbol bronquial está entremezclado con el parénquima pulmonar. No voy a poder encontrar láminas exclusivamente de parénquima pulmonar y láminas exclusivamente de bronquio, porque los bronquios están insertados en el parénquima pulmonar. Los bronquios se están subdividiendo dentro del parénquima pulmonar. Entonces los bronquios van a comenzar a hacer divisiones, ¿correcto? La tráquea, ya la hemos visto, en la generación 0, ¿sí? Tiene un diámetro de 18 milímetros y está justamente, me va justamente a drenar en ambos pulmones. Cartílago en forma de U. ¿Ya está? Tiene un cartílago, la tráquea en forma de U. Creo que está clarísimo. ¿Sí? Sus músculos se abren al final del cartílago. Como habíamos visto en la clase teórica, los músculos están en la parte posterior de la tráquea. El muscular, la capa muscular está en la parte posterior de la tráquea y el cartílago se forma de U. Las glándulas son mucho más abundantes en la parte posterior donde encontramos al músculo. Creo que eso está claro. Luego tenemos al bronquio principal. Al bronquio principal. Que cuando tenemos a la tráquea, que se divide en dos, bronquio principal izquierdo, bronquio principal derecho. Este ataque que se divide en dos, estos bronquios principales, la primera parte, antes de meterse al pulmón, va a tener también cartílago en C. Y es lógico. ¿Por qué tiene cartílago en C? Porque tiene que mantener la estructura entera para que el aire pueda entrar y salir y no colapsarse. Porque esto es antes de ingresar al pulmón. Una vez que ingresa al pulmón, el pulmón cuando aumenta de tamaño,
Al aumentar de tamaño, los bronquios de la primera segmentación van a reducirse de tamaño. No sé si me comprenden. De repente se han perdido. La tráquea tiene un cartílago en arco en C, que me permite que esté abierto siempre. Pocas palabras. El bronquio principal derecho e izquierdo también tienen un arco en C. ¿Por qué? Porque tienen que mantenerse abiertos. Cuando ya ingreso al pulmón, los bronquios van a comenzar que cada vez que el pulmón crezca de tamaño por el aire, los bronquios se achican, se cierran. Y ahí sí va a ser el cartílago irregular que hemos visto en la clase. Pero los bronquios principales todavía tenemos un arco en C. ¿Correcto? Acá está. Luego tenemos a los bronquios segmentarios. Los bronquios lobares. Ya son los bronquios que están dentro del pulmón. Son los bronquios que están dentro del pulmón. Recuérdate que tenía mi árbol bronquial con una tráquea, un bronquio principal, y luego tenía el bronquio recién ingresaba al pulmón. Cuando ingresa al pulmón, recién tenemos bronquios lobares. Y estos bronquios lobares ya tienen la particularidad de tener al cartílago irregular. ¿Correcto? ¿Cómo es las musculares? Las musculares son en forma de elípticas. Si esto es... Ay, Dios mío. Si este es un bronquio que está justamente yendo hacia abajo, la capa muscular va a ser de esta manera. Va a ir bajando en hélice. ¿Por qué baja en hélice? Porque cuando hay una contracción, se va a contraer todo el bronquio. Entonces, los músculos van a ser helicoidales, bandas helicoidales. ¿Correcto? Luego vemos a los bronquios pequeños, que están en los lóbulos secundarios. La misma característica, cartílago irregular y músculos helicoidales. ¿Correcto? Y llegamos a los bronquios terminales. Los bronquios terminales, como ya sabemos, tiene un epitelio cúbico. La teoría hemos visto un epitelio cúbico. ¿Sí? Van a tener músculo helicoidal. Pero como todos los bronquiolos que estamos viendo, los bronquiolos no tienen cartílago ni glándulas. Acuerden, chicos. Los bronquiolos no tienen cartílago y no tienen glándulas. Ausente a partir de bronquiolos terminales. Algunos bronquiolos, que son un poquito más grandes, pueden tener células caliciformes, pero los bronquiolos no tienen cartílago, no tienen células caliciformes y no tienen glándulas. No tienen las tres características que veíamos en el epitelio de la tráquea y en los bronquios grandes. ¿Correcto? Acá está. Nuestro epitelio va bajando. La porción conductora, la porción respiratoria comienza a partir de bronquiolo respiratorio. Porción respiratoria, mientras tanto la anterior va a ser porción conductora. Y va bajando el epitelio. ¿Dónde ya no hay células caliciformes? En los bronquiolos terminales. No hay células caliciformes. ¿Lo están viendo? Células ciliadas. Sí va a haber células ciliadas. Porque va a haber epitelio, va a haber mucosa, barrera mucociliar. ¿Hasta dónde hay glándulas? Hasta bronquiolos terminales. Cartílago, bronquiolos terminales. El bronquiolo terminal es un epitelio cúbico.
Las primeras dos ramificaciones pueden ser todavía cilíndricas, pero en su gran mayoría van a ser células cúbicas. Células cúbicas. No tienen células caliciformes, no tienen células ciliares, no tienen glándulas, no tienen cartílago. Es un bronquiolo terminal. ¿Correcto? Con esa premisa, lo que estoy marcando acá en mi puntero rojo, en mi puntero azul, ¿qué sería? ¿Esto qué sería? Tiene cartílago en partes. No, no se ve su puntero, doctor. ¿Ahora lo ves? Estoy marcándolo con lápiz Sí, ya. azul. ¿Qué sería esto? Eso es cartílago, lo que está alrededor es cartílago. ¿Y esta estructura qué sería entonces? Si es un cartílago en forma de parches. Es un ¿Sería un bronquio? bronquio. Un bronquio. Tenía tres opciones. Tráquea, no es. Bronquiolo terminal, tampoco. ¿Correcto? ¿Por qué no es bronquiolo terminal? Porque tiene cartílagos. ¿Se acuerdan que los bronquiolos terminales no tienen cartílagos? Tiene cartílagos. No es tráquea. ¿Qué es un bronquio? ¿Correcto? Es un bronquio. Mira la luz del bronquio. La luz del bronquio es estrellada, pero sigue siendo un epitelio respiratorio. Entonces, los bronquios tienen luz estrellada. La tráquea, luz recta. Los bronquios hacia abajo, luz estrellada. Y los bronquios tenían 5 capas, ¿te acuerdas? O tenían que haber repasado su teoría. Los bronquios tenían 5 capas. Mucosa muscular, submucosa, cartílago y adventicia. Se agrega la capa muscular, que está justo por debajo de la mucosa. Y acá está. Esto es la capa muscular. Esta capa muscular es en hélice, ¿te acuerdas? Va bajando en hélice, mientras que va bajando la dirección de los bronquios hacia los alvéolos. ¿Cuál es la función de este músculo? Contracción muscular. Eso me da el broncoespasmo. El broncoespasmo es el encargado, se da justamente por la contracción de esa capa muscular. Y ahora miren esta figura. Quiero que ustedes razonen un poquito. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué opinan? ¿Qué es esto? ¿Tiene epitelio respiratorio? Sí. Mira el epitelio de bronquio. Tiene también epitelio respiratorio. Tiene capa muscular por debajo. ¿Qué es? Y tiene un cartílago. Esto es un bronquio. ¿Correcto? Pero está en un corte diferente. Diferente a este corte de acá. Pero esto sigue siendo un bronquio. Epitelio, muscular, y mucosa, muscular, submucosa, cartílago y adventicia. ¿Lo están viendo? ¿Lo ven? Lo voy a repetir. Mucosa, muscular, submucosa, cartílago y adventicia. Sigue siendo un bronquio. Y luego vemos acá estas imágenes. Estos son los sacos alveolares. Los saquitos alveolares son estos. Sacos alveolares. Que están justamente contiguos a todo el árbol bronquial. ¿Ya? Eso también es un bronquio. Pero es un bronquio en un corte transversal. En un corte longitudinal. Doctor, ¿por qué es bronquio? Porque encuentro mucosa, muscular, submucosa, cartílago y adventicia. Este sigue siendo un bronquio, pero tiene un corte longitudinal.
¿Me puede poner en el examen eso? De repente sí, ¿no? Sería una buena idea. Si acá tenemos dos tipos de bronquios. Un bronquio en un corte transversal y un bronquio en un corte longitudinal. ¿Ya? ¿Y acá qué sería esto? ¿Una arteria o una vena? ¿Qué opinan? Esto. ¿Qué opinan? ¿Una arteria o una vena? ¿Qué es? Las arterias y las venas en el parénquima pulmonar son muy diferentes, no son iguales. En teoría, este tiene una túnica media muy gruesa, ¿correcto? ¿Sí? Pero tiene una forma muy irregular. Sí, tiene una forma de vena, pero tiene una túnica íntima de arteria, ¿correcto? ¿Qué es esto entonces? Esta es una ramificación de la arteria pulmonar. Doctor, pero me dijo arteria, ¿por qué tiene forma no tan circular como me enseñaron en la clase teórica? Porque las arterias pulmonares llevan sangre desoxigenada, llevan sangre con poca presión. Por ende, sus vasos son un poco diferentes a las arterias sistémicas. Esta es una arteria pulmonar. Epitelio respiratorio, mucho más estrellado, mucosa, capa muscular, submucosa, y acá encontramos al cartílago, ¿no? Si encuentro un cartílago, esto lo más probable es que siga siendo bronquio, ¿ya? Bronquios, otra vez, lo voy a marcar, mucosa, muscular, submucosa, cartílago. Las 5 capas. Capa de la mucosa, perdón, capa de la mucosa, la muscular, una capa, 2 capas, 3 capas, 4 capas y la adventicia que no la vemos. Sigue siendo bronquio porque encuentro cartílagos en parches. No es tráquea porque la tráquea no tiene muscular. Y no es bronquiolo porque los bronquiolos no tienen cartílagos, no tienen glándulas, no tienen células caliciformes. Acá tienen células caliciformes, mira. ¿Lo ven? ¿Alguien se ha perdido? Todos están yendo bien. Todos están yendo bien, ¿no? ¿Sí? Doctor. Sí, doctor. Perfecto, listo. Otra vez, bronquios, mucosa, la muscular, la submucosa que no se ve bien, cartílagos y la adventicia que no se ve. Estos son los sacos alveolares, conductos alveolares, que te lo vamos a ver más adelante. Esto es parénquima pulmonar y estos son los bronquios que están ingresando en el parénquima pulmonar. No voy a ver imágenes solas, siempre voy a ver imágenes mezcladas entre bronquio y parénquima pulmonar. Es un vaso, bronquios. Y encontramos una estructura que tiene epitelio respiratorio, igual de estrellado. Mira cómo es el epitelio respiratorio, estrellado, ¿ah? Acuérdate, es estrellado. La tráquea era liso. Bronquio, epitelio estrellado. Y el bronquiolo propiamente dicho es mucho más estrellado. Primera diferencia, más estrellado. Sigue siendo epitelio respiratorio, pero ya no tiene células caliciformes, mira. Y segundo, sus celulitas ya no son tan cilíndricas. Ya no son tan cilíndricas. Son un poquito más bajas. Y mientras que voy bajando de tamaño, van a ser cúbicas. ¿Correcto? Mira esas células, como acá. ¿Y cuál es la diferencia? No hay cartílago.
No hay cartílago. Tiene mucosa, membrana basal lámina propia, tiene muscular, su mucosa muy escasa, mira su mucosa muy escasa, pero no hay cartílago. No hay cartílago. Acá está, vamos a verlo clarísimo acá. Mucosa, muscular, submucosa y no hay cartílago. Hay 4 capas con la adventicia. 4 capas, ¿correcto? Esto es bronquiolo propiamente dicho. No hay cartílago, no hay células caliciformes. Y sus células van bajando de tamaño. Se van haciendo cada vez, mientras que son más chiquititas, más cúbicas. Y otra diferencia, son tan pequeñas que tienen casi el mismo tamaño de los conductos alveolares. Mira el anterior, un bronquio grande. ¿Qué tan grande el bronquio? Mira, gigantesco el bronquio en comparación con los sacos alveolares. Mire este bronquio, más pequeño en comparación con los sacos alveolares. Este es un bronquiolo, propiamente dicho. Bronquiolo, propiamente dicho. ¿Correcto hasta ahí? Bronquiolo, respiratorio, capa mucosa, muscular, submucosa, adventicia. No hay cartílago. Y es mucho más pequeño que los bronquios. Es un bronquio, mide saco alveolar. Bronquiolo, mide saco alveolar. Casi el mismo tamaño. ¿Correcto hasta ahí? Listo. Y acá está su vaso sanguíneo. Rama de la arteria pulmonar. Doctor, ¿y por qué no es vena pulmonar? Porque siempre las ramas de la arteria pulmonar me acompañan a los bronquios. Listo. Las venas pulmonares no. Las venas pulmonares no acompañan a los bronquios. En la parte parenquimal no. Pero más adelante sí. Pero en la parte del fondo no acompaña la rama de la arteria pulmonar. Otra vez, bronquio propiamente dicho. Epitelio respiratorio. Luz estrellada. Células no tan cilíndricas. Llegan casi a ser células bajas. No hay células caliciformes y no hay cartílagos. Y el tamaño es más pequeño que de los bronquios. Mira, casi el mismo tamaño de los alveolos. ¿Correcto? Y siempre tiene un vasito que lo acompaña. Rama de la arteria pulmonar. Doctor, pero tiene forma de vena, sí, pero tiene túnica muscular grande. Es una arteria. Arteria pulmonar. ¿Correcto? Doctor, y este es bronquiolo terminal. Es la ramificación número 16. La última ramificación. Miren esa luz. ¿Es estrellada? No es estrellada. Es recta. Sus células cúbicas. No hay células caliciformes, no hay glándulas, no hay cartílagos. Y tenemos células de clara, que en este caso no la vemos. Es un bronquiolo terminal. Y mira el tamaño. Es casi del mismo tamaño de los alveolos, los sacos alveolares. Bronquiolo terminal, células cúbicas. El epitelio ya no es estrellado. Obviamente, no hay cartílago, no hay glándulas, no hay capa muscular. Bronquiolo terminal. La capa muscular sí hay, pero es muy pequeñita la capa muscular. Bronquiolo terminal. La luz no es estrellada. Y el tamaño muy parecido con el de los sacos alveolares. ¿Correcto? Bronquiolo terminal. Células cúbicas. No hay células caliciformes, no hay cartílago, no hay glándulas. Y el tamaño es tan parecido como los sacos alveolares. Entonces, el truco para no poder confundirme, porque algunos van a decir, doctor, esta es parótida, me van a decir. O me van a decir, doctor, esta es otra glándula. Primero reconocer los sacos alveolares. Reconozco sacos alveolares, yo estoy en pulmón. Si estoy en pulmón, las estructuras van a ser bronquios, bronquiolos, y bronquiolo puede ser bronquiolo propiamente dicho, bronquiolo terminal. Si una estructura que es estrellada y tiene cartílagos, bronquio. Estructura estrellada sin cartílago, bronquiolo propiamente dicho. Una estructura con células cúbicas pequeñas, bronquiolo terminal. Ese es el algoritmo.
fácil para poder determinar. ¿Lo comprendieron? ¿O le vuelvo a repetir el algoritmo? ¿Puede volver a repetir, por favor, doctor? Ya, claro. Primero reconozco que mi lámina estoy en pulmón. ¿Cómo voy a reconocer? Porque esto no puede, doctor, ¿puede ser parótida? Claro que sí, puede ser parótida, claro que sí. Como no tenemos experiencia, me puedo confundir con parótida. Pero tiene sacos. La parótida tiene epitelio, tiene bastante tejido adiposo. Páncreas, doctor, puede ser páncreas. No, los páncreas tienen acinos. Acá no hay acinos, todos son desordenados. No hay acinos. Y hay saquitos, como bolsitas. Y no hay, en el medio no hay nada. No hay células adiposas, no hay nada. Ah, entonces estoy en pulmón. Perfecto. Estás en pulmón. Una vez que has reconocido que estás en pulmón, doctor, voy en pulmón, voy a encontrar dos tipos de estructuras. Parénquima pulmonar y voy a encontrar con zona conductora. Sí, que van a ser los bronquios bronquiolos. Entonces, determino. Parénquima pulmonar, los sacos alveolares y las estructuras de conducción, bronquios. Si encuentro que mi bronquio en la zona conductora tiene epitelio respiratorio, confirmo de que es una zona conductora, epitelio respiratorio, porque es estrellado. Tiene una muscular por debajo, tiene un cartílago, bronquio. ¿Correcto? Tiene luz estrellada, confirmo que es epitelio respiratorio. Tiene capa muscular, no tiene cartílagos y es pequeño, bronquiolo propiamente dicho. Tiene células cúbicas, no es estrellada, no hay cartílago, los músculos ni siquiera se ven, pero hay. No hay glándulas, bronquiolo terminal. ¿Correcto? Este algoritmo lo tienen que repasar ustedes mirando sus láminas. Tienen que mirar sus láminas, su algoritmo y repasar para no confundir. Primero reconocer si estoy en pulmón o no. Luego que estoy en pulmón o no, ver parénquima y zona conductora. Y la zona conductora es lo que les estoy enseñando. Denme un segundo, por favor. Entonces quedamos en eso. Parénquima, zona conductora. Zona conductora, tenemos tres. Bronquio, tiene cartílago. Bronquiolo propiamente dicho, que es luz estrellada, tiene músculos, pero tiene cartílago. Y bronquiolo terminal, que son células cúbicas no estrelladas y que apenas se ve la parte muscular, pero no hay cartílagos ni glándulas. Bronquiolo terminal. Bronquiolo terminal, células cúbicas, células de Clara, muscular, pero no hay cartílagos, no hay glándulas y es pequeñito. Mira el tamaño de los sacos alveolares. Es pequeñito. Bronquiolo terminal. El bronquiolo propiamente dicho tiene luz estrellada todavía. ¿Correcto? Y luego comenzamos a ver a lo que son los sacos alveolares. Este es un saco alveolar. Acá hay un alveolo, otro 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 alveolo. Muchos alveolos, un saco alveolar. Pero cuando encontremos estas puntitas que son los botones musculares, como en este caso, estos botones musculares, cuando encuentre, esto va a ser un conducto alveolar. Conducto alveolar. Conducto alveolar. Conducto alveolar. Conducto alveolar. Acá está. Conducto alveolar. Sacos alveolares. Sacos alveolares. Saquitos alveolares. Conducto alveolar. Tienen estos botones
que son los botones musculares. Conducto alveolar. ¿Esto qué sería? ¿Alguien me responde qué sería esto? Le apunto su nombre, ¿ah? ¿Qué me dicen? Un bronquiolo terminal, doctor. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Kiara, ¿no? Kiara Alesia Ríos Angulo. Tú respondiste, ¿no? Sí, doctor. Claro Sí, que doctor. sí, es un bronquiolo terminal. ¿Por qué no es bronquiolo propiamente dicho? Luz estrellada, epitelio respiratorio, células cilíndricas. ¿Por qué no es bronquio? No tiene cartílago. Pero primero que tuve que reconocer en qué lámina estoy. Lámina de pulmón. Parénquima, zona conductora, pulmón. Y luego de eso determino. Te pongo acá el puntero. Ya voy a acabar, chicos, ya voy a acabar ya, para que continúen con su clase teórica. Y no cansarlos. Te pongo el puntero como está en este puntero. ¿Qué marcarías acá? Este puntero. A. Si yo Saco reconozco que la hay conducto alveolar, lo voy a poner. ¿Sabes por qué? Porque este es el conducto. Y estos son los saquitos alveolares. Un saquito. Lo que pasa es que este saquito tiene un alveolito. Este saquito tiene un alveolo, dos alveolos, tres alveolos. Este saquito tiene uno, dos, tres, cuatro alveolitos. Pero cuando yo vea como especie de tubo, porque esto es todo como un tubo, va a ser conducto alveolar. Mira acá. Ah, acá hay un tubo. Conducto alveolar. ¿Y alguien me puede explicar qué sería esto? Todavía no lo he explicado, pero ¿alguien me puede decir qué es esa estructura? Saco alveolar. No, mejor lo voy a explicar. Si no, se van a... bronquiolo respiratorio. Bronquiolo respiratorio, claro que sí, claro que sí. Mira, acá hay una particularidad. Me la ponen en azul. Este es un bronquiolo terminal, ¿cierto? Eso también es bronquiolo terminal, pero está en un corte transversal. Ese es un corte longitudinal. Esto sigue siendo lo mismo que esto. ¿Sí? Uno viene a ser lo mismo que dos, pero en corte transversal, un corte longitudinal. Y se va abriendo, mira. El bronquiolo terminal, que es este, se va abriendo y comienza a aparecer alvéolos. Entonces, esto de acá es un bronquiolo respiratorio. ¿Por qué me digo que es un bronquiolo respiratorio? Porque está derivando de un bronquiolo terminal. Y encuentro alveolitos. Uno que cuente dos alveolitos y es un bronquiolo respiratorio. ¿Se dan cuenta? Y va subdividiéndose al punto que me hace ahora un tubo. Voy a poner otro color, que vean el tubo. Un tubo en verde. Este tubo ya es un conducto alveolar. ¿Ves? La subdivisión, ¿cómo se subdivide? Y el conducto alveolar va a caer en un saco. En un saquito. Este es el saco alveolar. El saco alveolar es ciego. El saco alveolar es ciego, en la parte final. Y el saco alveolar está conformado por varios alveolos. Un alveolo, dos alveolos, tres alveolos. Ahí este no se ve bien. Acá hay otro alveolo. ¿Ven? Entonces acá vemos bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio. Esto sigue siendo bronquiolo terminal todavía. Bronquiolo terminal. Bronquiolo respiratorio, porque ya tiene un alveolo que está. Conducto alveolar y saco alveolar. ¿Lo vieron o se perdieron esa parte? ¿Sí? ¿Lo vieron? ¿O alguien se perdió? Doctor, disculpe, ¿podría repetirlo otra vez? Ya, no te preocupes, lo voy a repetir. La imagen es esta.
Tenemos un bronquiolo terminal. Y ese mismo bronquiolo terminal lo estamos haciendo en un corte transversal, así. Entonces, bronquiolo terminal. Doctor, no se ve la PPT. No está en Sí, blanco. doctor, no se Ya, ve. listo. Estoy con una voz nasal, pero horrible. Ahora sí se ve, ¿no? Sí, doctor. Ya. La imagen es esta. Este es un bronquiolo terminal. Aquí está bien. Luego el mismo bronquiolo terminal que estábamos viendo se va a subdividir en un corte longitudinal. El mismo bronquiolo terminal tiene el mismo epitelio respiratorio, pero es un epitelio con células cúbicas. No hay cartílago, ¿te acuerdas que te enseñé? Y este mismo bronquiolo terminal, que es el mismo corte transversal, este es un corte longitudinal. Se va a comenzar a dividir y va a aparecer acá un alveolo chiquitito. Va a haber un alveolo chiquitito acá. Una vez que yo encuentre su pared de un alveolo chiquitito, esto se convierte en un bronquiolo respiratorio. Luego van a aparecer más alveolitos. Más alveolitos. Y luego van a comenzar a ver como una especie de un conducto. Hay unos botones musculares. Unos conductos. Y cuando el conducto llega a un saco terminal, esto es el saco alveolar. Y tiene un alveolo, dos alveolos, tres alveolos, cuatro alveolos, cinco alveolos, seis alveolos. Este es el saco alveolar. Y este es el conducto alveolar. Y este es el bronquiolo respiratorio. Y este es el bronquiolo terminal. ¿Ven el esquema? ¿Lo están viendo el esquema? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Esa imagen, grábensela. Grábense esa imagen. Bronquiolo terminal, bronquiolo respiratorio, conducto alveolar, saco alveolar y alveolo. ¿Correcto? ¿Sí? Sí, Grábese doctor. esa imagen. Gracias. Esa imagen es esta. Es todo esto. Ahora sí lo ven. Sí, doctor. Eso es lo que quería escuchar. Bronquiolo terminal. Bronquiolo terminal. Se abrió bronquiolo respiratorio. Este es el bronquiolo respiratorio. Porque tiene un alveolo que continúa el bronquiolo terminal. Conducto alveolar. Y un saco alveolar, dos sacos alveolares, tres sacos alveolares. Y cada uno con su alveolito. ¿Lo vieron ahora sí? Sí, ahora sí lo comprendieron. Como de libro, ¿no? Qué bonita imagen. Conducto alveolares. Conducto alveolar. Saco alveolar. El saco es ciego. Saco es ciego. Conducto alveolar. Con botones musculares. El saco alveolar es ciego. Saco alveolar. Saco alveolar. ¿Correcto? Listo. Y alveolos. Hasta podría decir yo que este es un saco alveolar, porque tiene un alveolito, dos alveolitos, tres alveolitos, cuatro alveolitos. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor Meiner, buenos días. Consulta, por favor. Y dime. A nivel de los bronquios, ¿qué tipo de tejido linfático abunda entre el nodular y difuso?
Aló, creo que el doctor no se encuentra en la clase. Al parecer ha tenido algún tipo de problema con su internet. Doctor Obregón, doctora Julia, ¿están? A ver, buenos días, estimados alumnos. Buenos días, doctora Julia. Buenos días, doctor Meiner. El doctor Meiner, un momentito, ahorita ingresa para responderle la pregunta que había hecho un alumno. Un momentito, doctora Julia, por favor. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Sí, doctor, se le Sí, escucha. doctor. Sí, sí. Lo que pasa es que se cortó mi internet un ratito. A ver, para responder la pregunta, lo que había dicho el alumno nada más era de que como estamos viendo pulmón normal, no vamos a encontrar lo que son nódulos linfáticos. Si fuera un pulmón asmático es una inflamación crónica. Es una inflamación crónica, es una inflamación de tiempo. Y si es de tiempo, es una inflamación constante. Es una inflamación constante, sí voy a encontrar nódulos linfáticos y de tipos secundarios, que tiene capa de manto y capa germinal, centro germinal. Pero como este es pulmón normal, vamos a encontrar escaso nódulo linfático y escaso tejido linfático difuso. El tejido linfático difuso está en la mucosa, en la lámina propia, ¿te acuerdas? Cuando estaban linfocitos, ahí está infestado de tejido linfático difuso cuando el bronquio está inflamado, que puede ser por un asma cuando es crónico o una bronquitis que puede hacer, ¿no? Cuando tenemos neumonías, vamos a encontrar macrófagos, eritrocitos en todo el parénquima pulmonar. Esto sería en una neumonía. Listo, muchachos, creo que conmigo sería y continuamos la clase con los demás profesores. Hasta luego, que tengan buenos días, cuídense. Muchas gracias, doctor Paredes. Bueno, ya. Entonces vamos a continuar con la doctora Julia. Doctora Julia, buenos días. A ver, unos minutos para que ingrese la doctora Julia, por favor.